¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, 9 de mayo 1945. Se ha designado como el día en que termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hacia los primeros días de mayo, las tropas del Ejército Rojo de la Unión Soviética habían entrado a Moscú, combatían prácticamente centímetro a centímetro con la resistencia que había del gobierno alemán, que ya no estaba encabezado por Adolf Hitler, que en los últimos días de junio se había quitado la vida. Y bueno, sin embargo se mantiene la resistencia, la idea aquella del nacionalsocialismo, de los nazis, del fascismo, estaban vigentes con mucha fuerza en aquel momento. Había mucha gente convencida de que las cosas debían ser así, y mantienen la resistencia hasta que el día 9 de mayo finalmente ya han capitulado los comandantes de los ejércitos de la Wehrmacht y de la SS, que deciden hacerlo antes que hacerlo con los soviéticos, deciden hacerlo con los aliados occidentales, con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. En los días anteriores, el mismo 8, creo que es que se firma la capitulación, ¿no? El día 8, y se acuerda que el día 9 se pone fin a todas las contiendas. Está con nosotros para hablar un poco sobre eso, pero sobre algo más interesante todavía relacionado con el 9 de mayo de 1945, Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, con quien, bueno, hablamos acerca del 9 de mayo, evidentemente, pero especialmente sobre un plan, un proyecto que empezó a gestarse y el 9 de mayo ya estaba prácticamente listo. Se le achaca al primer ministro Winston Churchill, de Gran Bretaña, pero ahí hay participación también de Estados Unidos, participación de Francia e incluso participación de generales del ejército alemán y de las SS alemanas también, porque están involucradas en este plan. La Operación Impensable fue el nombre que se le dio a ese proyecto, que debía ejecutarse en los primeros días de julio del año 1945. Prácticamente no iba a ser Guerra Fría, iba a ser bien caliente esa guerra. Claro. Si se hubiese ejecutado esa Operación Impensable. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias siempre, Néstor, por la invitación. Bueno, para mí este es un honor, en una fecha tan memorable, poder abordar un tema sobre la victoria de la Unión Soviética sobre el fascismo alemán, ¿verdad? Y todos sus aliados. Porque la humanidad no debe de perder el tiempo en ningún momento en recordar ese enorme hecho histórico para la paz, para el desarrollo, para la prosperidad, para la vida misma, que consistió el hecho de que sea la Unión Soviética, el comunismo, ¿verdad?, que tanto se criticaba en Occidente, el que haya liberado a la humanidad de este monstruo. Porque estamos claros que fueron ellos. Me gustaría, antes de comenzar, pues, subrayar que no fueron los Estados Unidos, como se nos inculcó a través de Hollywood. Si vos miras la cantidad de tropas norteamericanas que pelearon en el frente aliado, o sea, europeo, alemán, mínima en comparación con la cantidad de tropas soviéticas que se enfrentaron en el frente soviético-alemán. Pero no solamente por cantidad de tropas involucradas, tiene que ver también tiempo, tiene que haber cantidad de territorio recorrido, y tiene que ver también con los recursos humanos,
técnicos militares involucrados, pues Claro. también, pues, porque es decir, a ver, la invasión aliada a Europa empieza en junio de 1944, 11 meses antes Claro. del final de la guerra. Así es, La guerra para la Unión Soviética empieza en 1941. así es. ¿Eh? Sí, y entonces comienzo por la cantidad, porque hay una gran mentira que si no había sido por el programa Lend-Lease de crédito que le dieron a los soviéticos, estos no hubieran ganado la guerra, que si no hubiera sido por el frío que hubo en Moscú para la batalla de Moscú, los soviéticos no hubieran ganado. Y entonces inventan una sarta de mentiras para simplemente desprestigiar el verdadero carácter de esa victoria. Las batallas más importantes que debilitaron realmente a la Alemania fascista están en el frente soviético alemán, desde la misma defensa de Brest, de la fortaleza de Brest, iniciando la invasión alemana fascista a la URSS, la defensa de Moscú, que se le conoce por la batalla de Moscú, la batalla por Stalingrado, por el arco de Kursk, la batalla de Smolensk, el desbloqueo de Leningrado, ¿verdad? La liberación de la misma Ucrania y Bielorrusia, y después comenzar a liberar a todos esos países de Europa Oriental como Polonia misma, Checoslovaquia, y etcétera, etcétera, del yugo fascista, pues. Eso no lo hicieron los norteamericanos ni los ingleses. Y como vamos a ver, después trataron de llevar unas conversaciones secretas con los alemanes que fueron impedidas por la URSS. Unas conversaciones sobre capitulación. Entonces, es importante eso, recordarle a toda la humanidad, al pueblo nicaragüense, sobre la historia, porque nosotros fuimos prácticamente domesticados culturalmente en función de creer que los norteamericanos ganaron esa guerra. Sí, no, Con pues, sus programas de combate. Así es, nos convencieron con series de televisión, películas, revistas, muñequitos. Así es. Es decir, el mismo personaje de Marvel, el Capitán América, es decir, Claro. es el gran defensor del mundo, entre Claro. comillas, ¿verdad? A nombre de los Estados Unidos. Y que es una gran barbaridad porque la vida te lleva a todos lados. Y cuando miras que has estado ingiriendo basura, ¿verdad? Mentira, falsedad histórica, y llegas realmente a conocer la verdad, hay un choque colosal. Y cómo se fue prácticamente destruyendo la fuerza alemana, la toma de Berlín, la defensa de los 7 anillos de Berlín, de los fascistas, cómo fracasa la operación del asalto a Normandía, que le salió mal, que le piden a los soviéticos urgente que abran una operación en el frente soviético-alemán para quitarle carga de defensa de los alemanes y poder avanzar, porque alrededor de 40.000 soldados norteamericanos murieron ahí en ese asalto, a pesar de que los soviéticos siempre le estuvieron diciendo, insistiendo, que abrieran el segundo frente. Churchill se hacía el loco y Roosevelt se ocultaba detrás de la sombra de Churchill en ese tipo de temas, y nunca lo abrieron. Y como bien vos decías, el asalto a Normandía en el 44 es cuando ya ellos están convencidos y asustados de que el ejército rojo es imparable en el avance hacia Europa. Es que hay que recordar que la toma del oeste de Europa, es decir, hacia el oeste de Berlín, ya hacia Países Bajos, Francia, España, Portugal, eso casi es una caminata para los alemanes. Claro. Es decir, no hubo mayor resistencia, es decir, es como la invasión de Polonia. La invasión Claro. de Polonia fue dejar ir una
una rueda embajada, ¿no? Que fue la que Sí. más les resistió. Sí. Un mes casi, ¿me entiendes? Y que fue la que más le resistió. O sea, si fue la que más le resistió, imagínate cómo habrían caído como castillos de naipes el resto de paisitos. Los franceses se enredaron, pensaron que su línea Maginot de la Primera Guerra Mundial los iba a contener. Y los alemanes por ahí pasaron chiflando y cantando. Sí. ¿Me entiendes? Con la URSS se vieron como te dijera yo, en una situación mucho más compleja. Porque es una guerra que cuando la llegas a estudiar es un tema inagotable. Te pregunto, Sí. ¿no estaba preparado, si había confiado la Unión Soviética en los acuerdos de no agresión? Porque es decir, la entrada alemana a la Unión Soviética avanza con alguna resistencia, pero avanza, es decir, prácticamente hasta las puertas de Moscú. Mira, hay una serie de elementos ahí que hay que entender de por qué ese enorme revés llega a sufrir la Unión Soviética ese 22 de junio del 41 cuando son atacados. Porque es un revés en una cuestión, en cuanto a la toma de decisión, a la percepción que tiene Stalin sobre las cosas, a la estrategia también que tiene Stalin sobre las cosas, a la estructura de mando de todo el país, a la forma como esa estructura de mando está engranada, ¿verdad? El papel que tuvieron los órganos de inteligencia de todo tipo, política, militar, qué tanto Stalin creía en eso. Y un tanto en cuanto a errores de cálculo que hicieron también la maquinaria alemana, a pesar de que fue muy efectiva. O sea, ¿dónde miras la efectividad de la maquinaria del ejército alemán? En tomarse en tiempo y forma los países antes de llegar hasta la URSS. Y entonces ellos pensaron de que con los comunistas, con los soviéticos, iba a ser igual. ¿Por qué te digo que el primer error es de percepción de la jefatura ahí? Porque los servicios de inteligencia soviéticos vienen informándole. Hitler llega en el 33, ¿verdad?, al poder. Ya en el 34, los servicios le están informando de reuniones secretas que tienen altos mandos militares polacos y alemanes en función de destruir a la Unión Soviética. ¿Y cómo lo van a hacer? Del 34. Y así sucesivamente siguen informando, pero hay un tiempo de ruptura enorme y de tragedia para el gobierno o para la Unión Soviética como tal, que son las purgas, ¿verdad? La represión stalinista, por causas internas, troquismo, ¿verdad? Traidores y desbaratan las capacidades tanto de mando militar, no sé cuánto, prácticamente el 90% de los oficiales a nivel de rango de generales son, como diría yo, liquidados. Todo el grosor de oficialidad, prácticamente 70%, 65% liquidado y reemplazado con jóvenes del Komsomol comunista que no tienen experiencia ni coordinación de mando ni de esto. Igual pasa en los servicios de inteligencia. Estos son liquidados, de 200 y pico dicen que están en el aparato de inteligencia, solo 75 quedaron vivos. Eso te dice que el control y el manejo de toda la agentura en el extranjero quedan desatendidas y toda esa información se pierde. Entonces les dan, a pesar de que habían construido redes eficaces como la Orquesta Roja, que es famosa, la Krasnaya Kapela, o el grupo Dora de Sandorrado, ¿verdad? Que lógicamente también tiene sus reverses, pero ahí dentro del gobierno alemán una serie de agentes en diferentes instituciones del gobierno, dentro de la misma Fuerza Armada, que le están tirando información sobre planes, preparativos, movilización, y hay muchos famosos
ahora se han escrito libros sobre ellos, uno de código Breitenbach, otro Korsikanets, otro Starshina, que son oficiales del ejército que le están dando todo este tipo de información. En general, siempre tratan de decirte que como no te dan una fecha específica, ¿verdad? Y había muchas fechas que se acercaban, otras alejadas, y que la información era diversa en cantidad de, no solo la fecha, sino cantidad de tropas a atacar, las direcciones de ataque, los recursos que iban a utilizar no calzaban. Entonces eso le causó a Stalin que no tomara una decisión. Por otro lado, mira, que hay un cuidado de Stalin de no ser el provocador, porque eso ha tenido en Rusia. Nunca por iniciativa propia se ha lanzado a atacar a ningún europeo. Los polacos llegaron hasta el Kremlin y lo quemaron. Napoleón, ya viste, llegó hasta Moscú, le quemaron todos los granos y al no hallar comida, para atrás, de medio frío. Los alemanes igual a 17, 25 kilómetros, te dicen, llegaron a ver al Kremlin y para atrás. Entonces, no quería caer en la provocación Stalin, a pesar de que los embajadores o los representantes de Inglaterra o de Estados Unidos le habían informado sobre eso, pero él conoce con quién está tratando. Y los servicios ya le habían informado de que hay un juego de lanzar a Hitler hacia el oriente, pero además el mismo Hitler y los planes alemanes estaban dirigidos por muchos secretos que estaban a destruir a la URSS. Sí, y eso contaba además con apoyo y patrocinio de Occidente. Claro. Porque evidentemente la URSS se había convertido en una piedra en el zapato. Si bien había anteriormente un mal querer, digamos, por decirlo de alguna forma, al imperio zarista, que era dueño además de lo que conocemos como los países nórdicos. Finlandia era parte del imperio ruso, la Polonia también era parte del imperio ruso. Entonces había cierto, pese a los parentescos, ¿no? A los parentescos reales, es decir, de la realeza, había cierta no querer a los rusos y a los zares. Eso es histórico. Claro. Eso estamos hablando allá antes de la primera década del siglo XX. Y luego, al crearse un régimen comunista, evidentemente que Europa dice, no, aquí no, y Estados Unidos dice, pues no. Claro. Y entonces estos apoyan las campañas de Hitler hacia el este, hacia el este. Es decir, hay que acabar con el comunismo, hay que acabar con la Unión Soviética. Eso fue un planteamiento desde muy temprano. Pero en el 45 se retomó el planteamiento. Pese a que éramos socios en esta guerra, aliados en esta guerra, se retoma el planteamiento. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Acceden a la información sobre el plan y toman las medidas necesarias sin enfrentarse a Gran Bretaña, sin armar un pleito con Gran Bretaña. Simple y sencillamente activa sus defensas. No pasa lo del 41. Por eso yo te pregunté lo del 41. No pasa lo del 41. Se preparan justamente, bueno, ¿vamos a ir a la guerra? Bueno, nos preparamos para esta nueva guerra. Dice la Unión Soviética. Pero juega también un papel importante la derrota electoral parlamentaria de Winston Churchill, que pierde el poder. Claro. Entonces, el plan no corre mucho, no llega ni siquiera a empezar, digamos, la ejecución real del plan. Claro. Terminando de responder la pregunta anterior, que si estaba preparado o no. Entonces, vos mirás el grado de importancia de tener
un cuerpo sólido que te esté alimentando, una estructura sólida que te esté alimentando de información, pero estaba descabezada, los mandos militares descabezados, el aparato de información descabezado, debilitado, que menos mal que pusieron a nuevos jóvenes del Consumol, muy patriotas ellos. Por ejemplo, a la cabeza del órgano pusieron a uno que se llamaba Pavel Fitting, joven, creo que tenía como 29 años, pero prodigioso, y trató de recomponer o ver cómo recuperar la agentura que tenían en Europa, por lo menos. Porque fíjate que hay una historia ahí tan fatal, que uno de los agentes colaboradores que tenían los operadores anteriores del servicio, estaba ya cerca de la frontera de la Unión Soviética, con todas las tropas listas para atacar, las tropas alemanas, era un alemán. Y él se deserta horas antes y logra llegar a un puesto fronterizo, horas antes de que comience la invasión, y le dice: soy así se identifica, y ven a informar que los van a atacar, pues, entre tantas horas. Entonces, entre que es interrogado, entre que se envía la información hasta Moscú, entre que aquellos procesan y comienzan a ver, ya la invasión lo agarró al tipo en el puesto fronterizo, y eso fue un tsunami, ya. Lo bueno que tenía la preparación, creo, la Unión Soviética, era la consistencia ideológica y política de ese pueblo, que venía construyendo una nueva sociedad, una sociedad justa, una sociedad ideal, porque muchas veces el recurso militar es bueno, pero si no tenés la moral o la consistencia ideológica, no te sirve para nada. Pero es que además hay un sentido, de decir, en lo general, por lo menos Rusia tiene un sentido nacionalista bien arraigado. Claro, pues. Claro. Sí. Y entonces vos mirás, pero te ponía el ejemplo de la fortaleza de Brest. En los primeros choques, y esa fortaleza duró 3 meses, hasta el último hombre. Y cuando salió ciego y desarrapado y ya muriéndose, el general alemán le dio un tratamiento especial y pidió que lo enterraran, pues, porque ese tipo de soldados merecían, pues, ese tipo de privilegios. Pero eso te está diciendo que los alemanes de la entrada iban a tener un hueso duro que roer con los soviéticos. Entonces la resistencia soviética, aun cuando fueron de retroceso, palmo a palmo, fue heroica, pues, y lo iba logrando detener. Porque con esa operación impensable, internacionalmente muchos igual te la tratan de ignorar, o te dicen que eso es una mentira, que los informantes de Stalin, pues los servicios de inteligencia, no habían descubierto nada, que fueron ellos los que le avisaron, etcétera, etcétera, pues. Entonces, pero vos tenés que ver que durante todo ese periodo, hasta el 45, desde que se logra poner en pie, vamos a decir, el cuerpo de información, la estructura de información para la jefatura, Stalin cambia su mentalidad. Si hacía unos años los había purgado, una gran tragedia, un gran error también, y que esos errores causan también millones de víctimas. La historia es la historia. No te va a dirigir las tropas un nuevo oficial que ponga a cargo de un ejército si no sabe. No va a sustituir a un general de la noche a la mañana, ni por muy prodigioso que sea. Y no te van a 1000 no van a sustituir a 1000 tampoco, ¿ya? Y por eso muchos de los grandes reverses que tuvieron hasta, vamos a decir, chocar con Moscú. Porque entonces ahí vos podés ver la historia de 2 casos antes de llegar a esa operación impensable, que uno es la red que dirigía Richard Sorge en Japón. Se le infiltró a la embajada alemana, se hizo amigo del agregado militar alemán. Le confiaba mucha información, como Richard Sorge era periodista y tenía un buen estilo de redacción, entonces aquel lo dejaba en su oficina, ¿verdad? Haciendo informes que mandaba a Berlín, y aquellos lo felicitaban por tremendo informe que hacía, ¿no? Y entonces, en el marco de esa penetración, logró generar esa confianza y ver todo lo que pasaba por ahí. Y por ahí pasó, primero,
A él lo mandaron a llamar a Moscú, porque también lo querían reprimir. Y su jefe, viendo de que lo que estaba sucediendo ahí no era del todo correcto, le mandó a decir, diga que está ocupado y no se venga. Y no se fue, no llegó a Moscú. Entonces él le manda a decir que los japoneses no van a atacar por el lado del Medio Oriente a la Unión Soviética. Y esta información ya había acertado, Jorge, en las fechas que iban a ser atacados. Stalin comprendió que tuvo un error en no haber entendido toda esa información que había recibido y hace caso y movilizan, no recuerdo ahora qué cantidad de ejércitos del Lejano Oriente en secreto a la defensa directa de Moscú. ¿Ya? Es como diría yo, una pieza muy importante en la sobrevivencia de la URSS. Winston Churchill llegó con una gran espada y se la entregaron pues, a Stalin, porque ningún ejército había podido parar a la maquinaria alemana en Europa. Y la otra es una operación que aquí le hemos hablado, que se llama Snieg, la Operación Nieve, que también un nuevo joven, de esos que venían del Komsomol, idea cómo echar a pelear a japoneses y a norteamericanos para evitar también, como te dijera, que la guerra solo fuera entre alemanes y soviéticos, y los gringos bien tranquilos viendo los toros de largo en palcos o en hamacas. Entonces, esa operación, a través de un asesor del secretario del Tesoro, Morgenthau, se llama Harry Dexter White, lograron hacer que los norteamericanos sancionaran a los japoneses. ¿Ya? Los japoneses se encabronan y le lanzan la gritería de la Purísima el 7 de diciembre con Pearl Harbor. Entonces, eso también ayuda a debilitar la fuerza agresora. Stalin está, como te dijera yo, pero bueno, Japón está, digamos, entretenido también con China, porque China tampoco es que haya sido como muy facilita, ¿no?, para los japoneses. Pues, China tuvo su nivel de resistencia interesante. Sí. Y murieron muchos chinos, sí, millones de chinos. Lo que pasa es que Japón, que tenía el síndrome de la victoria sobre los rusos, porque le ganó en aquella batalla naval de 1905, pero era el gobierno zarista ruso, el que pierde con los japoneses, están envalentonados. Pero en el 1937, Zhukov, que milagrosamente sobrevive, ¿verdad? Uno de los mariscales de ese tiempo que sobrevive a las purgas de Stalin, lo mandan a coordinar al desierto de Nanjing y le pega una reventada a los japoneses, como diría mi abuelo de acá a Catarina, ¿ya? Y entonces ellos entienden que ya la Unión Soviética no es la Rusia zarista de esa, y en tierra ellos tienen, entonces deciden no atacarlo. Y le dicen, a pesar de que los alemanes le están diciendo, ataquen, por aquel lado, hagamos los sándwiches. Y le dicen, no, mejor esperamos que ustedes lleguen hasta Moscú. Sí. Y eso le informa a Jorge. Zhukov no solamente sobrevive, sino que encabeza el desfile de la victoria en Moscú en 1945. Claro, porque él se gana el respeto de Stalin, la autoridad, porque él dirige las mayores batallas que se dan, que te mencionaba, junto con, claro, en flanco separado, pero junto con Rokossovsky, Okoniev, y por eso, pues, esa alta distinción de Zhukov. Si vos mirás, cuando comienza la guerra, lo primero que hacen es enviar brigadas de saboteadores, de partisanas, de guerrilleros, de diversionistas, a la retaguardia del enemigo. Y toda esa línea de acción, o sea, los órganos se dividen en realizar las tareas básicas y principales que toda organización hace y trabajar, atender las direcciones estratégicas donde operar. Por ejemplo, un grupo contra todos los países fascistas. Otro grupo trabajando en Estados Unidos
y Inglaterra. Otro grupo en aquellos países que son, por ejemplo, neutrales. Otro grupo en la parte del Medio Oriente, Turquía, Irán. Ahí las tareas son definidas. ¿Qué tienen que hacer? A través de lo básico, reclutamiento, penetración, ¿ya? Desestabilizar, desarticular todos los planes del adversario y ¿cómo te le digo? Concluir en la derrota. Entonces vos mirás que solo la dirección del trabajo de los partisanes, 200 y pico de mil soldados fascistas se eliminaron ellos. ¿Ya? Guerra de guerrilla. Me acuerdo ahora si eran como 28.000 o cuidado más trenes de abastecimiento, líneas ferroviarias, etcétera, etcétera, donde participaron 13.000 operativos de los órganos como guerrilleros actuando y operando. Esa es una línea interna que inmediatamente comenzó a operar semanas después de que inició la invasión. En el lado exterior te decía pues las direcciones que tenían, por ejemplo, en el lado alemán, a ver cómo recuperaban toda la red que tenían. En Inglaterra de repente ya tenían aquel famoso círculo de Cambridge, donde aparece uno de los espías más famosos, que es Ken Philby. Ken Philby, por ejemplo, les da información valiosa sobre la batalla de Kursk, que es la batalla de las máquinas, 3.000 tanques contra 3.000, y esa anticipación, información anticipada le ayudó en otros países como Suiza, comienzan a descubrir conversaciones secretas entre los mandos militares alemanes con la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es la antecesora de la CIA. Entonces un Obergruppenführer, una cosa de esas, solo los alemanes lo pueden pronunciar, que era el jefe de las tropas en Italia, Karl Wolff. Comienza él a tratar con Alan Dulles los términos de la capitulación del ejército alemán ante los occidentales, no ante los verdaderos vencedores, que son los soviéticos. ¿Ya? ¿Por qué eso? ¿Por qué rendirse ante Occidente? ¿Por qué Alemania dice mejor que aquel? ¿Por qué no ante todos? Pues, porque yo no digo que te rindieras ante ¿no? Sino ante todos. Y al final de cuentas era un frente único, digamos, el frente aliado, que incluía a Estados Unidos, a la Unión Soviética, a Francia e Inglaterra. Claro. ¿Ah? Que era como un bloque único actuando en dos frentes distintos. Claro. Porque son los mismos. Mira, yo te decía, los polacos, los franceses, los alemanes y los ingleses, todos han querido ese gran pedazo de pastel que es el territorio de Rusia, pues, o en aquel entonces Unión Soviética, hoy nuevamente Rusia. Y entonces te dicen, tanto territorio para tan poca gente, pero tantos recursos energéticos valiosísimos. Esas ambiciones geófagas solo pueden cubrirse con los rusos son malos, ¿verdad? Son unos osos, son comunistas, y a meterle a la gente todo eso. Pero las verdaderas intenciones son el apoderamiento de todos esos recursos para su beneficio, su sostenimiento. Sí, no, eso está claro, pero es decir, al final de cuentas, yo te gano una tercia, vos reconoces que soy yo el que te ganó. Claro. Pero estos no reconocieron al que le ganó la tercia, reconocieron al otro, el que estaba... Los alemanes no respetaban a las tropas aliadas. Esa es la realidad. En África sí, pero con esa enorme operación del asalto de Normandía, los alemanes entendieron que estos no podían ganarle. Ellos sí entendían que los soviéticos sí le iban ganando. Por eso, bueno, te decía que los soviéticos tienen que montar una operación en la dirección de Vístula-Oder, arriba, de Polonia, para entrar a Alemania,
ayudarle a los norteamericanos en su famosa operación del asalto a Normandía, ¿ya? Pero además, el genocidio que habían practicado los alemanes hitlerianos contra los pueblos de la Unión Soviética era una barbarie. Era una barbarie. Por eso yo te decía hace años en un programa que no importa si te incluyen el tema de que fue por el invierno que los alemanes perdieron en Moscú. Decir que sí. Claro, nadie sabe la historia de Richard Sorge y todo ese tema que metimos. Porque Dios, entonces Dios, si crees en Dios, entonces entendés que Dios en ese momento estuvo con la Unión Soviética y mandó ese frío, porque cuando los soviéticos comienzan a liberar a los pueblos después de la batalla de Moscú, van encontrando los horrores que la maquinaria fascista había hecho en los pocos meses de invasión a la Unión Soviética, ¿ya? Pero además de eso hay que agregarle a la resistencia del pueblo soviético, a su consistencia ideológica, a la consistencia y la situación monopolítica del Partido Comunista de la Unión Soviética, que burló, vamos a decir, involuntariamente a los que calcularon mal en la maquinaria fascista cuando idearon el plan Barbarossa, Sí. de ataque a la URSS. Son 3 millones, casi 3 millones de tropas, ¿verdad? En 3 direcciones, centro, norte, sur, y en 8 semanas estar 11 semanas, 8 semanas en Moscú. Porque ellos calcularon una determinada cantidad de tropas. Y desde la profundidad del territorio soviético, el partido, la juventud comunista, generaba ejércitos de ejército inmediatamente, aunque solo se fuera para irlos a detener un rato, porque el avance fue tan duro que la revés en cantidad de tropas soviéticas fue enorme en los primeros meses. Sí. ¿Ya? Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra. Eso es a inicios del 45, ¿no? Que estos se reúnen para ver cómo va a ser la división del mundo prácticamente en aquel momento, porque ya la guerra está encaminada hacia su final. Y luego en Potsdam, que ya es un poco más tarde, después del final de la guerra, que toman otras decisiones en las cuales somos Pipe, nos besamos, nos abrazamos, nos damos la mano, nos tomamos juntos la foto y demás, pero por debajo se están cocinando otras cosas, por debajo y por detrás. Claro. Sí. Y por eso mismo, siempre, para llegar a la operación, es impensable e interesante saber de que, por ejemplo, para esas conferencias hito de la Segunda Guerra Mundial, como Teherán 43, después Yalta y Potsdam, ¿verdad?, del 45, los occidentales ya están bien, como te diría yo, penetrados, hay mucha información, material, hay un sinnúmero de material sobre planes a futuro, por ejemplo, de la construcción de Europa post-guerra mundial, los planes de, vamos a decir, de hegemonía post-guerra mundial, planes de política exterior, material de política exterior sobre la preparación de ellos en esa conferencia. Cuando digo, es una serie de montañas de documentos que están bien analizados, ¿verdad? Y concentrados en estimaciones de inteligencia. Hay secretos de carácter militar, por ejemplo, sobre la construcción de la bomba atómica, que ya está en manos de la inteligencia soviética, sobre la construcción de aviones hipersónicos, que era eso la novedad,
sobre nueva tecnología en radio, en técnica radial, ¿verdad? De comunicaciones o electrónica y otros tipos de avances militares que estaban cada quien preparando. Así como los planes esos de las conversaciones secretas. Antes de la operación impensable, como el mando militar ruso, que esto es importantísimo, desde hace rato viene, decirte enojado de poco, desencantado de poco, con el mando de Hitler, que le destruyó el avance hacia Moscú por desviarle el golpe que ellos tenían planificado hacia Moscú a atacar Kiev, ¿verdad? Y le dijeron que no, pero el Hitler le decía que sí, y le dio más tiempo a los soviéticos de prepararse, y un montón de decisiones incorrectas que iba tomando en todo ese transcurso de la guerra. Viste que, por ejemplo, el general mariscal Paulos le desobedece en Stalingrado, porque el Hitler ya está loco, está obsesionado, está paranoico, que su noción de verdad es la única verdad y que tiene que todo el mundo obedecerle. Entonces el ejército alemán está buscando primero cómo no rendirse ante los soviéticos, porque saben lo criminales que se comportaron contra ese pueblo y que debían, ellos mismos sabían que debían de ser castigados, o por los mismos soviets o por la justicia internacional, una lógica de la guerra. Entonces deciden iniciar conversaciones secretas con los norteamericanos, como te decía, con la OSS, la gente de la Oficina de los Servicios Secretos, que era antecesora de la CIA. A esa operación se le conoce como la Operación Sunrise o Aurora. Y es rendir a la mayor cantidad de tropas. Te decía Karl Wolf, que estaba al mando de esa tropa en Italia, y escribir un documento de capitulación ante Occidente y que ahí se terminara la guerra. Entonces Occidente, los aliados occidentales, Estados Unidos e Inglaterra, debían de convencer a Stalin de que ese documento que ya se firmaba, pues concluía el fin de la guerra, y ver pues cómo se iba a tratar a Alemania, esto y lo otro. Que no se mete ahí el plan Morgenthau sobre Alemania, que es muy famoso también. Entonces, de nuevo, los servicios de información soviética, que ya estaban al tanto, porque esas conversaciones comienzan como en junio o julio del 44 y van avanzando. Y en marzo del 45, los norteamericanos y los ingleses le deciden informar a Stalin. Stalin, que es un viejo astuto, ¿verdad? Él dice, ajá, y entonces permítanos a nosotros, entonces ya estamos enterados de esto, permítanos a nosotros poner en esas conversaciones de capitulación a 3 de nuestros representantes. Y los norteamericanos, que son otros muy inteligentes, dicen no, porque apenas estamos en conversaciones sobre esta capitulación y no le permite. Entonces viene Stalin y comienza un carteo con Roosevelt. Le dice, lo que están haciendo ustedes es desleal. Y le dice, están haciendo esto desde hace tiempo. Y le dice pues todo lo que están haciendo. Viene Roosevelt, que no hay a dónde meterse, y le dice, no, le dice, sus informantes, o sea, sus servicios de inteligencia lo están desinformando. Y entonces él ahí reivindica a los servicios, a los oficiales que están trabajando ahí, le dicen, no, mis informantes no me están informando, me están diciendo la verdad. Y entonces comienza un carteo, pero además de eso le dice, para que él entienda que no lo están desinformando a Stalin, y le menciona pues la operación impensable. Y eso es que es una operación que es promovida, como decía, por Churchill, y surge de los estados mayores del ejército inglés y norteamericano. Pero por aparte, que los ingleses también son a espaldas de los norteamericanos, comienzan las conversaciones con ese Karl Wolf a ver cuántas divisiones
tiene intacta todavía la Wehrmacht, el ejército alemán, ¿cuántos polacos puede meter ahí? Se hablaba entre 100.000 y 200.000 polacos para entrar en choque, como bien decías vos, a inicios de julio contra los soviéticos. La excusa de eso es de que, excusa miedo, una razón de miedo. Los soviéticos superaban ya a los aliados en cantidad de fuerza 4-1 y en cantidad de tanques 2-1. Y sentían pues de que iban a ser incontenibles, pero más dicen de que como los acuerdos de Yalta era que una vez terminado el fascismo alemán iban a encargarse del militarismo japonés, todos los soviéticos también tendrían que ir a atacar Japón. Y con la capacidad que tenían ya los soviéticos, entendían que Japón iba a convertirse en la 16ª República Socialista Soviética, si no hacían algo urgente. Y una alianza de Japón con la Unión Soviética iba a tener la posibilidad de controlar toda esa región de Asia insular. Y por eso, para detener a los soviéticos, que lanzan esas dos bombas, después en Hiroshima y Nagasaki. No es porque Japón realmente representara una amenaza pues, global, como la pudo haber representado los alemanes. Y en ese carteo, ¿verdad? En ese carteo, que Stalin le dice a Roosevelt, no, ustedes están haciendo esto y esto y esto. Claro, el ser develado los para, los desmotiva. Roosevelt murió, creo, en los primeros días de abril, o el 10 de abril por ahí. Y lo sucede Harry Truman. Y entonces, unos días después, Truman, como el 21 de abril, manda a parar la operación. Pero el 29, de todas maneras, ellos como son tan interesantes e inteligentes, el 29 firman un documento de capitulación con el mando alemán en Italia. Pero eso ya no va a cambiar la historia. Pero otra cosa muy interesante, o si quieres te la comparten en la otra pausa. Dale, pues, hacemos la pausa entonces para esta otra historia de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, contraespionaje, diplomacia, lo que se hace arriba públicamente, lo que se hace abajo, cuchillos por la espalda y demás. Regresamos en breve en esta edición Sumando Víboras. Continuamos en esta edición. Con Manuel Espinosa Jarquín estamos conversando a propósito del 9 de mayo, de la operación impensable para enfrentarse a la Unión Soviética y varios otros operativos que se han conocido públicamente por la desclasificación de documentos de uno u otro lado, pero también por las historias mismas. Pues a veces la realidad es mucho más cruda que la ficción, pues, porque esas historias de espionajes y demás las hemos visto en películas, pero son suavecitas, es decir, eso es una cosa tremenda, pues. El tipo siempre el guapo, el bonito. El James Bond, ¿no? James Bond sale, talla todo por detrás de él, destruye, gana. Entonces yo te decía que una cosa es lo que maquinan los políticos, como Churchill, ¿verdad? Que bien decías que es retirado durante la conferencia de Potsdam pierde pues en las elecciones, retirado como primer ministro. La muerte del fallecimiento de Roosevelt. Que los estados mayores, que son los militares, le llegan a decir, ok, está el plan, pero esto es imposible de hacer. Habían ellos hace poco acordado que el encuentro iba a ser en el río Elba. Pero como estos siempre son maximalistas, se cruzan y ellos ya van liberando lo más que puedan, pues, porque ellos ven que los soviéticos se metieron a Europa, han liberado más de lo que ellos se podían imaginar, y entonces ellos van buscando cómo liberar hacia Europa Oriental y se cruzan pues el lugar acordado. Entonces que
no recuerdo si fue Rokossovski o Zhukov, el que se comunica con Stalin, dice, mira, le dice, miramos un ejército norteamericano que se cruzó el punto acordado. Y entonces viene Stalin y le dice, usted no está viendo un ejército norteamericano, usted está viendo un ejército fascista. Él entendió, volarle riata para que aprendan, ¿no? Y le volaron riata, pues, y ahí lo golpearon duro. Esas historias muy poco las vas a encontrar, pero si buscando bien se encuentran, pues. Entonces, esa asimetría que hay en cantidad de recursos humanos y técnicas a favor de la Unión Soviética, la demostración que ha hecho la URSS de que como ave fénix resurge, ¿me entiendes? Y llega los tiene ya casi abriéndole la puerta al Reichstag, los lleva de regreso a su casa. La desesperación de los alemanes, que se la creían los dueños del universo, la raza superior y todo eso, se está desboronando. Ellos entienden que la operación impensable no se puede realizar, pero claro, ellos la están proyectando hacia el futuro. Yo creo que aquí es la analogía que tiene para la situación internacional actual. Y que eso te iba a decir, pues sí. Realmente el estudio de la operación impensable es el estudio de lo que sucedió inmediatamente después o durante los siguientes años hasta el día de hoy, que de una u otra forma, me parece a mí, creería yo, las condiciones de hoy día, claro. En el año 2024, te dicen algo de la eventualidad de una operación impensable, claro. Es decir, teniendo a Ucrania o a Ucrania como la punta de lanza de esa operación. Porque ellos te dicen, ¿qué te dice ahorita la OTAN? ¿Qué es el miedo que le está vendiendo al mundo? El miedo que vendió Churchill. Están fuertemente armados, se van a unir con Japón y van a ser una amenaza para Occidente. Lo que dice Macron, esta no es una guerra de Ucrania con Rusia, es Europa contra Rusia. Así es. Entonces dice, si pierde, ¿verdad? Si pierde Ucrania, entonces ya después Rusia va a avanzar sobre nosotros. Nuevamente la mentira, para poner a los rusos como malos, como los agresores, ¿ya? Y entonces, cuando vos estás viendo las últimas noticias de las reacciones firmes, los discursos firmes del gobierno ruso, desde Putin, María Zaharova, Lavrov, Shoigu, que es bastante interesante, el mismo Medvedev, de decirles, paren sus aventuras, porque esto no, el 22 de junio del 41, no se va a volver a repetir. Mientras exista pues, un aparato de gobierno consciente, amante a su propia nación, porque es más seguro que se repita el 9 de mayo, y no necesariamente en Berlín, sino que en París, o en Londres, o en Washington, que vuelvan a repetir la sorpresa del 21 de julio. ¿Ya? Entonces, ahí tiene una analogía importante lo de la operación impensable, que como está armada Rusia hasta los dientes ahora con armamento moderno, hipersónico, coheteril, nuclear, es un disuasivo, como lo fue en su momento la capacidad que tenía la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos la están pensando, lo impensable la están pensando y repensando, a ver si le meten. Porque pero ganas le tienen, es decir, claro, sí. Si los recursos que hay en ese país, con 145 millones de habitantes, es lo que dice la Condoleezza Rice, pero si ven tan poca gente ahí y no quieren compartir con el mundo, ¿verdad? Sí, porque en un territorio más pequeño son 134 millones los que viven en Estados Unidos, que es un territorio bastante más pequeño que... No, son 350 millones. 350 millones, sí, correcto, sí. Pero ellos no comparten con nada a nadie, sí. Solo terror, muerte, devastación. Entonces, vos le escuchás y decís, ay, sí, qué malo los rusos, tanto territorio y no comparten con nadie, ¿verdad? Como que si los otros fueran tremendos altruistas. Pero en ese contexto, pues, habría que ver esa operación actual. Están pensando lo impensable y hay disuasivos que los tienen pensándola muy bien. Sí, porque, bueno, hay cosas que las están pensando muy bien.
hay cosas que pareciera que están saliéndose de control, como por ejemplo esos discursos airados, encendidos del presidente Macron, las declaraciones de autoridades políticas y militares alemanas, que no son fortuitas ni son casuales. No es que se salió del control y entonces hubo esta declaración. No, todo esto tiene fines y objetos muy específicos. Pues, el anuncio de Rusia, de decir, bueno, a ver si aquí un misil o un cañón británico dispara, el cañón británico en el suelo ucraniano se va a convertir en un objetivo, y todo lo que sea británico que se va a convertir en un objetivo aquí. Por eso dicen que el discurso diplomático, el discurso político, cambia radicalmente cuando comienza el discurso militar en la guerra. Y vos viste cómo Lavrov mandó a llamar a los embajadores de Inglaterra y Francia y salieron todos cabizbajos porque les dieron su regañadita, ¿ya? Porque una cosa es motivar a tu pueblo, como que le vas a ganar al otro, pero lo hemos dicho muchas veces, potencias han entrado a la guerra creyendo que van a ganar y terminan desapareciendo, pues. Y esta es una época en que y los ingleses y los norteamericanos y los Macron, ¿verdad? Tienen mucha debilidad y van en declive. Ok. Bueno, te agradezco mucho la platicada, Manuel. Siempre es interesante tocar estos temas, además, no solamente desde la perspectiva histórica, sino también el contexto actual que tienen esos hechos y acciones que han transcurrido en el tiempo. Gracias, Manuel. Gracias a vos, hermano. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.